Este es el Polestar 2, el Model Year 24. En este caso tenemos una llanta de 19 pulgadas que es mucho más eficiente que la llanta de 21 pulgadas. Con este podemos hacer casi 80 kilómetros más que con la versión con llanta de 21 pulgadas y con más caballos. De una autonomía real de casi 480 kilómetros. Mira, os voy a enseñar el maletero. Es un maletero enorme. Ya solo la profundidad que tiene el maletero es muy grande, pero es que luego aparte tenemos este otro hueco de maletero que es gigantesco. Delante también tiene otro maletero con la parte exterior. Mira, os voy a enseñar también el maletero delantero. Vale, se abre de aquí. El interior, como ya lo habéis visto, no hace falta que lo enseñe mucho. Pero mirad, aparte del maletero trasero, tiene también el maletero delantero, que como veis se puede abrir con una sola mano. Y aquí os cabe otra maleta de cabina de avión. Así que, bueno, la verdad que la carga es bestial. Nada, bueno, pues os dejo y os sigo contando. Hemos llegado a Polestar en Madrid, en la avenida de Burgos, y vais a alucinar con el consumo que hemos sacado de este Polestar 2. Vais a ver. Buenos días, pues iniciamos viaje desde Madrid Centro hasta Cuéllar, Segovia y vuelta. A ver qué consume este Polestar 2, en este caso tiene llantas de 19 pulgadas y vamos a encontrar una gran diferencia. Así que tenemos el odómetro a 0 para este viaje y la media de consumo es de 19,9. Vamos a ver cómo queda el consumo de este Polestar 2. Bueno, pues estamos de nuevo en Navacerrada, en este caso no hay que presentar mucho porque es un Polestar 2 Model Year 24. En este caso tenemos una llanta de 19 pulgadas y eso es muy importante a la hora del consumo. Así que vamos a ver lo que consume desde Madrid Centro hasta Navacerrada este Polestar 2. Bueno, pues otra vez hemos batido récord, tenemos un consumo de 25,7 kilómetros, con 7 kilovatios ahora mismo. Así que nada, bueno, vamos a seguir la marcha hacia Cuéllar y luego la vuelta y a ver cómo queda. Hay que decir que tenemos una media de 17,8 en este coche, que lo hemos hecho aproximadamente unos 1000 kilómetros y la verdad es que está siendo bastante efectivo. Todo es debido, como hemos dicho antes, al tamaño de la llanta, que es una de 19 pulgadas y baja bastante el consumo. Así que nada, vamos a seguir la marcha y os contamos a ver cómo queda este Polestar 2. Bueno, pues primer trayecto hasta Cuéllar logrado, 16 kilovatios de consumo medio, 16,7 de consumo total en el coche. Aquí que hemos realizado 16 kilovatios, 141 kilómetros desde Madrid y nada, nos queda la vuelta, así que marchamos de nuevo. Buenos días de nuevo, nos encontramos en la granja de San Ildefonso, en Segovia, en este punto de control que ya sabéis que me gusta hablar de esto en el canal. Ahora mismo tenemos desde todo el recorrido que hemos hecho desde Madrid hacia Cuéllar y otra vez de vuelta hacia Madrid. Hemos parado en la granja de San Ildefonso. Tenemos 16,9 kilovatios de consumo medio al 100, ¿vale? Y desde aquí, bueno, no sé si lo veis, tenemos ahora mismo un 30% de batería. Y este punto de control me gusta decirle porque normalmente yo calculo que en todos los coches, independientemente de la batería que tenga, más o menos gastamos un 8% hasta subir hasta el puerto de Navacerrada. Entonces vamos a parar luego en el puerto de Navacerrada y vais a ver si esos 30% que tenemos de batería son 22, más, menos. Y os también os va a decir un poquito la eficiencia en las subidas de puerto. ¿Vale? También el GPS hasta Polestar Madrid, que nos está diciendo que llegaremos con un 15% de batería. Os digo yo que si consumimos hasta Puerto de Navacerrada un 22%, llegaremos a Madrid seguramente gastando como mucho un 2, 3, 4% de batería. Por lo que llegaremos a Polestar Madrid con un 18% de carga. Esa es mi estimación. La estimación de Polestar es de un 15%. Así que nada, vamos a ver cómo continúa este viaje y a ver si hay ese cambio de diferencia de autonomía entre un coche con una llanta de 20 pulgadas o 21 y este Polestar con una llanta de 19 pulgadas. Así que subimos a Navacerrada y seguimos guardando. Bueno, pues ya estamos en Navacerrada, 22% de batería como habíamos prometido. El consumo nos ha subido a 18,2 en este viaje. Ten en cuenta que ahora va a recuperar al bajar y es lo que vamos a mostrar y os vamos a ir comentando. Así que nada, nos vemos en Polestar Madrid. Volvemos a probar este coche porque la llanta de 19 pulgadas es muchísimo más eficiente que la llanta de 21 pulgadas que probamos en Gijón, cuando fuimos el viaje de Madrid a Gijón, que sacamos al final una media de casi 20 kilovatios.
Como veis, este Polestar 2 es muy grande, es igual que el otro, lo único que cambia es la llanta y la motorización. Así que nada, bueno, vamos a grabar este vídeo, os vamos a contar durante el viaje cómo ha ido todo este viaje que hemos hecho, casi de 1.200, 1.300 kilómetros de estas pruebas que hemos hecho hasta Bilbao, y de Bilbao otra vez a venir a Madrid. Y bueno, vamos a sacar este feedback para que veáis si este coche eléctrico es tan eficiente como promete la marca, que yo creo que sí, y saquéis vuestras propias conclusiones también. Así que nada, ahora seguimos hablando. Bueno, pues arrancamos el viaje de retorno hacia Madrid. Estamos en el puerto de Navacerrada, justo en el límite entre la provincia de Segovia y Comunidad Autónoma de Madrid. Y en este caso estamos haciendo la última prueba después del check control que nos gusta hacer en el canal, de lo que gasta de subir desde la granja de San Ildefonso hasta el mismo puerto de Navacerrada, arriba del todo, en las estaciones de esquí. Y nada, vamos a hacer el descenso. Tenemos un 21% de batería, ha gastado algo mientras estábamos tomando unas fotos, unos vídeos y tal. Y a ver cuánto recuperamos. Ahora mismo tenemos un consumo medio de 18,3 kilovatios, vale, que ha subido un poquito, pero bajará ahora cuando empecemos el descenso. Tener en cuenta de que casi todo el descenso hasta Madrid es casi recarga, o sea, vamos a gastar muy poquito. Calculo yo que si tenemos ahora mismo un 21% de batería, llegaremos al Space de Polestar en Madrid, en la avenida de Burgos, entre un 17-18% de batería. Y nada, voy a aprovechar este viaje de vuelta para explicaros pues, el feedback que os puedo dar de este coche, en general de coches eléctricos, y de la elección que podéis tener vosotros al comprar un coche eléctrico o antes de compraros el coche eléctrico, si estabais pensando en comprar un coche eléctrico, gasolina, híbrido, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que todos los coches se tienen que adaptar a las necesidades que tenga cada usuario. Está claro que, por ejemplo, para comprar un coche eléctrico hay varias cosas que yo creo que, para mi punto de vista, serían fundamentales. Lo primero es tener un punto de carga. O sea, bien en empresa, bien en tu domicilio, tener un punto de carga para cuando vayas a hacer un viaje largo y muy justo, saber que cuando llegues a casa vas a poder cargar o a la oficina. Luego, tener en cuenta que la autonomía de un coche eléctrico es bastante más limitada respecto a un coche de combustión, pero esto no quiere decir que sea peor, ¿vale? Porque podemos hacer cualquier viaje sin ningún tipo de problema y las paradas que tenemos que hacer, pues al final las vamos a aprovechar también para cargar el coche, que a lo mejor con uno de gasolina o diésel pues no repuestamos en cada parada, pero lo suyo es pues cada 2 horas y media o 3 hacer una parada en un viaje. Entonces con un coche eléctrico no vas a tener problema, porque de este tipo, el que menos va a hacer, el tipo berlina, o sea, van a ser entre 350 y 450 de media de los que menos. Por ejemplo, en este Polestar 2, por carretera, bueno, ahora estamos yendo por carretera de puerto, pero rondaría los 450 kilómetros aproximadamente con este coche y esta versión y esta llanta que tenemos de 19 pulgadas. Si lo fuéramos a una llanta de 20 pulgadas o 21 pulgadas, estaríamos limitando quizás hasta 400 kilómetros de autonomía en un uso normal entre carretera, autopista y a lo mejor un poquito de vía interurbana. Pero vamos, lo normal que hacemos nosotros en este canal son todo carreteras, sobre todo Madrid-Cuéllar por el puerto de Navacerrada. Uno de dos, porque al coche eléctrico no le afecta mucho lo que es subir y bajar, porque todo lo que pueda subir el consumo al subir el puerto, valga la redundancia, lo vas a ahorrar en la bajada, en una recuperación. Por ejemplo, ya tenemos un 22% de carga, salimos con un 21% y todavía recuperaremos algo más en la bajada. Bueno, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, la limitación que tenéis a la hora de hacer un exceso de kilómetros fuera de lo normal. No habría problema porque hay cargadores, a día de hoy en España hay cargadores, no sé si suficientes o no, pero por lo menos hay cargadores, y que es verdad que hay muchas deficiencias a la hora del mantenimiento de los cargadores y que estén activos o no, el tema de que estén colapsados o estén llenos cuando vas a ir a cargar, te tengo que esperar, como habéis visto en vídeos, no es lo más normal.
O sea, lo del tema de Tesla no va en función de que haya pocos cargadores, sino que seguramente sea en función por la promoción o precio que tengan la gente que usa los cargadores de Tesla, pero no es lo normal. Vale, luego no voy a entrar mucho en el tema de precios porque eso es más tema comercial, que lo podéis ver. O sea, lo primero que yo creo que tenéis que hacer es ver si lo que estáis o pretendéis comprar se adapta a tus necesidades, y luego ya entrar en tema de precios, porque los concesionarios arrancan con un precio y luego pueden tener campañas, depende si lo vas a usar para empresas, flotas o un renting, leasing, o los sistemas que tienen, que puedes ir renovando también cada cierto tiempo el coche. Eso ya es un tema comercial. Vale, volvemos otra vez al tema de las llantas. Las llantas en un coche eléctrico, bueno, y en cualquier coche realmente, al final lo que le quita es eficiencia si es más grande o más pequeña, ¿vale? Entonces, si lo que queréis es mucha eficiencia y os da igual un poquito el tamaño de la llanta, pues vais a ir a un coche con una llanta más grande, y esto normalmente viene emparejado, que es llanta más pequeña, motor más pequeño, por lo tanto también menos consumo. O sea, al final, desde la versión performance, por ejemplo, de los coches, en este caso Polestar, que en este modelo Polestar 2, que puede tener una autonomía de 615 kilómetros, por ejemplo, o 600 kilómetros en un performance, hasta este coche que tiene homologado 647 kilómetros en ciclo WLTP, que ya sabéis que eso es un entorno mixto en el que se hacen varias pruebas a diferentes velocidades, diferentes escenarios, y con la calefacción y la temperatura específica para hacer ese tipo de prueba. Bueno, eso sí os da un poquito igual el tema del precio. Tenéis el tema de, como he comentado, tener que tener un cargador en casa, y obviamente si tenéis que tener un cargador en casa tenéis que tener también un garaje donde guardarlo. Y esto es muy importante por un principal motivo. O sea, el coche al final es un coche eléctrico. Sobre todo en invierno no tenemos ese exceso de calor o ese derroche de energía que tiene el motor de combustión, que se aprovecha para calentar el habitáculo del coche. En un coche eléctrico no lo tenemos, por lo tanto el esfuerzo de calentar el habitáculo del coche vais a restar autonomía, evidentemente. O sea, habrá coches que sean más eficientes o menos eficientes a la hora de calentar el habitáculo del vehículo. Pero tenéis que tener en cuenta que si, por ejemplo, en condiciones óptimas este coche pues podéis hacer en carretera 480 kilómetros, por ejemplo, me lo estoy inventando, ya veremos al final de la prueba cómo queda, pues en invierno a lo mejor hacéis 15, 20 o 40 kilómetros menos de recorrido o autonomía con este coche por tener que precalentar ese habitáculo y también precalentar las baterías. Vale, esto se va a ver mucho más acusado si no tenéis un garaje, si está durmiendo en la calle. Día, por ejemplo, que haya temperatura negativa de menos 5 grados, pues imaginaros que tiene que calentar el habitáculo desde menos 5 hasta una temperatura óptima o ideal, que puede ser entre 20 y 22 grados. La batería le pasa exactamente lo mismo. Si la batería no tiene un funcionamiento óptimo, el propio vehículo tiene que precalentar esa batería para que funcione de la manera más óptima y eficiente, ¿vale? En verano no está tan acusado el tema del aire acondicionado, porque el frío es más fácil de obtener con un compresor que el calor, entonces consume menos. Y también la diferencia de temperatura, podemos ir de forma agradable, a lo mejor con más grados, o sea, con 24 25 grados podemos ir más agradable, y en la calle habiendo 30 son solamente 5 grados de diferencia lo que tendríamos que climatizar en el coche, y la batería pues ya funcionaría más o menos óptima desde esos por 18 20 grados hasta los 25 26 grados, pues seguramente sea lo más óptimo también para la batería de un coche eléctrico. Por lo tanto, ese gasto extra en verano no es tanto como lo es en invierno, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto evidentemente también pasa lo mismo. O sea, si tenemos un garaje donde guardar el coche, nos evitamos el tener que precalentar o el tener que acondicionar el habitáculo del coche y la batería del coche. Bueno, mira, vais a ver alucinante hablando con el móvil. Esto, mira, voy a sacar un vídeo bueno hablando con el móvil y en bicicleta por una carretera haciendo el torpe. Pero bueno, luego que pasan accidentes y pasan cosas. Pero bueno, que no es el plan de este vídeo, pero bueno, estoy muy decepcionado como la gente usa estas vías como el plan de entrenamiento
o en plan de hobby, no viendo el peligro que se ponen a ellos mismos y a todos los demás por estas cosas. Pero bueno, esas tres cosas que os he comentado, tanto tener el cargador, tener en cuenta también la eficiencia energética que vais a tener o la distancia máxima que vais a poder recorrer con vuestro coche, es muy importante a la hora de elegir el coche eléctrico de combustión el que vais a coger para vuestro día a día, si os compensa. Vale, luego está una cosa que es el función del precio, no el precio del vehículo, porque al final eso es el que más adapte. Si te cuadra ese coche, cómpratele. Si no te cuadra, pues está claro que búscate un coche más económico o de otro tipo de combustión. Pero sí que es verdad que con un coche eléctrico, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si haces muchos kilómetros, ya te empieza a interesar un coche eléctrico por la ventaja de que la energía es mucho más barata que la gasolina. Pero ojo, insisto, por otra vez, o sea, lo ideal es poder cargar en casa, trabajo, oficina o en algún sitio que todavía quedan en las ciudades cargadores gratuitos, donde podéis tener la suerte de que en determinadas ocasiones podéis cargar el coche de forma totalmente gratuita, cosa que nunca va a poder hacer un coche de combustión. ¿Y por qué quiero matizar esto? Bueno, pues lo matizo porque si vuestro día a día es cargar fuera de casa, el gasto de llevar un coche eléctrico va a ser igual o incluso en algunas ocasiones un pelín más caro, depende del cargador que uséis. Si no tenéis ningún plan de carga, va a ser más caro que un coche de combustión, sobre todo si es de gasolina. Diésel quizás a lo mejor todavía es bueno, o hay que equipararlo al diésel, y el gasolina a lo mejor un pelín más caro. El kilovatio más o menos fuera de casa pues puede rondar entre 50, 55, 80 céntimos el kilovatio, lo que quiere decir que para hacer 500 kilómetros pues nos va a valer lo mismo que hacer 500 kilómetros con un coche de gasolina. Pero sin embargo, si tenemos un cargador en casa o en la oficina, podemos contratar una tarifa eléctrica que nos valga hacer 500 kilómetros 3 euros. Entonces eso compensa muchísimo. Y es más, mira, el otro día en Bilbao, hablando con un taxista de sus compañeros, porque en Bilbao la verdad es que sí que están bastante bien concienciados con el tema del coche eléctrico, me hablaba de sus compañeros y dice, mira, mis compañeros más o menos pues hacen el día más o menos por alrededor de €1 de carga eléctrica diaria, dice yo con este, que era un Toyota híbrido, dice yo por menos de 25 euros no hago el día, y hacemos más o menos lo mismo. Entonces a los taxistas les compensa muchísimo, porque está claro que se están ahorrando alrededor de unos 24 o 25 euros todos los días de su trabajo, y aparte que luego el mantenimiento de un coche eléctrico es muchísimo inferior a lo que es un coche de combustión. Y si ya ponemos a comparar lo que es un coche híbrido o híbrido enchufable, pues al final el mantenimiento es muchísimo menos, ya que un híbrido enchufable al final tiene dos mecánicas diferentes que hay que mantener también. Vale, entonces, aparte, bueno, los impuestos de circulación y algún otro impuesto, por ejemplo, por no tener que aparcar o en la zona ahora en algunas ciudades, salvo en Segovia, que ya veremos a ver qué pasa con esa denuncia que nos pusieron. En algunas ciudades o en la mayoría de ciudades ya tienen la zona ahora, si no es gratuita, con un bajo precio o a lo mejor limitada a 2 horas gratuitas, donde los coches eléctricos no pagan, eléctricos o ecos o híbridos enchufables, que también pueden ser ecos, o incluso cero si tiene una batería al menos que haga 80 kilómetros. Entonces, bueno, esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Lo que te vas a ahorrar al final del año, si haces muchos kilómetros, yo calculo que a partir de 30 35 mil kilómetros ya lánzate directamente por un eléctrico, porque con 40.000 kilómetros al año te estás ahorrando alrededor de unos 7.000, 8.000 euros solamente en combustible. Luego también empieza a sumar ahí el tema del cambio de aceite, de filtro de aceite, etcétera, porque a un coche eléctrico lo máximo que hay que hacer es cambiarle los filtros del habitáculo. Algunos fabricantes te dicen que hay que cambiarle también el líquido refrigerante o el líquido de frenos, pero bueno, eso ya depende del fabricante y depende de los mantenimientos que tenga contratados el coche. Los tendréis que hacer. Algunas marcas que incluso no te obligan a sacar ningún tipo de mantenimiento. Bueno, como nota, te vuelvo a comentar, 25% de carga, hemos recuperado ya 4% y seguramente seguimos recuperando. Y bueno, seguimos la marcha, vamos hacia Polestar, nos queda todavía aproximadamente media horita para llegar.
Y nada, os iba a comentar que aparte de que seguro que os está gustando este vídeo, porque os estoy contando bastantes cosas que son bastante interesantes, podéis ver lo que voy a dejar ahora a continuación, que es un vídeo de este Polestar 2, la capacidad de carga de maletero, que es muy interesante. Mira, os dejo el vídeo, verlo, muy rapidito. Chicos, vais a ver lo que cabe en el maletero de un Polestar 2. Tenemos el maletero lleno. Bueno, ya lo vais a ver porque vamos a sacar todo el equipaje. Bueno, pues como habéis visto, o sea, la capacidad que tiene este Polestar de maletero es gigante. Y lo bueno que tiene también un coche eléctrico, que al final, como no tiene ese túnel de transmisión, no tiene esos espacios muertos del depósito de la gasolina, y mucho, se piensa para que sea mucho más el habitáculo mucho más completo. O sea, aparte del maletero, os habéis dado cuenta que por debajo de lo que es la tapa del fondo de maletero tiene otro hueco ahí donde cabe una maleta entera a través de cabina, y el maletero delantero también nos cabe otra maleta más. Por lo tanto, o sea, si este maletero ya es grande, que es comparable a lo mejor al de un Skoda Octavia, luego aparte tiene un extra para meter otras dos maletas más. Por lo tanto, este es un coche para viajar y para viajar en familia. Bueno, pues también visto esto, podéis ver el exterior. Os pongo aquí un vídeo del exterior para que veáis que al final este coche es una berlina clásica, y además como este coche fue diseñado realmente como un Polestar 2 para ser un coche de combustión, aunque al final cuando lo compró el grupo chino Geely pues decidió hacerlo únicamente eléctrico. Pues no vais a tener ninguna añoranza a un coche de combustión antiguo, porque tiene su cuadro, su marcador, su palanca de cambios, aunque sea un coche automático eléctrico, y tiene su pantalla también, como es típico ya en todos los coches eléctricos. Tiene una pantallita además con sistema de infoentretenimiento Android, que está muy bien, aunque tiene sus más y sus menos, se va actualizando poco a poco, pero el que está acostumbrado a tener un teléfono Android, al final con su navegador, el histórico y la cuenta de Google la puedes sincronizar y podéis aprovecharos de todas las funcionalidades de Google. Incluso podéis ver YouTube mientras estéis cargando el vehículo. Y bueno, seguimos comentando. Para ciudad, esos coches, pues una auténtica maravilla. ¿Qué os iba a decir? Quizás a lo mejor es un coche muy grande para un entorno solo de ciudad, y sobre todo si te mueves solo, pero es un coche que en ciudad va a ser también mucho más eficiente. Pero tener en cuenta que al contrario que en un coche de combustión, donde las paradas y arrancadas a un coche de combustión le cuesta mucho y tiene ese déficit o ese incremento de combustible, en un eléctrico no lo tienes, porque en cuanto sueltas el acelerador está recuperando energía, y el arranque pues también no le cuesta tanto como un coche de combustión. Por lo tanto, en ciudad, si ahora mismo tenemos un consumo que ya ha bajado de media en este viaje desde Madrid, Cuellar, Madrid otra vez, a 15,8 kilovatios, bajaremos un poquito más. O sea, me está gustando mucho esta medida. Y el consumo, fíjate, desde que lo pusimos a cero en Bilbao, salimos de Bilbao, hemos ido a Madrid y ahora volvemos a hacer este viaje de ida y vuelta a Madrid. Tenemos 16,5 kilovatios de media. Eso es lo que podéis hacer como si fuera un consumo mixto de carretera interurbana y autopista. ¿Vale? También deciros que este coche, o sea, no vamos pisando huevos como piensa mucha gente, que va pisando huevos con un coche eléctrico para no consumir. No, vamos normal. Vamos normalmente a la velocidad de la vía. En autopista tenemos ese límite de tolerancia que podemos apretarle un poquito más sin incumplir las normas de tráfico, por la tolerancia que puedan tener los GPS. Sacamos un pelín por encima de 120 para compensar esa tolerancia que pueden tener los radares y la legislación. Con esto no quiere decir que tengáis que ir siempre al límite, pero que sepáis que al final que comprar un coche eléctrico, hombre, a no ser que lo que te quieras hacer en vez de esos 480 kilómetros, haceros 550 kilómetros, pues evidentemente lo podéis conseguir. Pues vete por la carretera secundaria, en vez de a 90, vete a 85, y en la autopista, en vez de ir a 120, pues vete a 115, que lo puedes hacer también. Y entonces os haréis a muchos más kilómetros y será mucho más eficiente. Pero bueno, el tema del coche eléctrico, veis, o sea,
quien le compra tiene que adaptarse a sus necesidades. Este coche, pues en estas rutas que estamos haciendo, que normalmente se hacen casi 300 kilómetros diarios, pues sabéis que vais a tener de sobra para hacer. Mira, hoy por ejemplo llevamos ya 253 kilómetros. Quiero recordar que salimos de Madrid con un 78%, más o menos. Calculo yo que vamos a llegar otra vez a Madrid con un 17-18% aproximadamente. Así que veis que ni siquiera hace falta salir al 100%. Ahora, si vamos a dejarle dentro de ese margen que dicen los fabricantes o aconsejan, depende, menos los que tengan a lo mejor otro tipo de batería, pero en este tipo de batería te aconsejan de no llegar al límite de descarga ni tenerle siempre al límite de carga al 100%, porque la química de las baterías puede hacer que se degrade rápidamente si lo hace de forma habitual. Por lo tanto, para un viaje de Madrid a Cuéllar, Madrid otra vez desde el centro, no hay ningún problema de jugar sobre ese margen, desde el 80 hasta el 20, podrías hacer ese viaje sin ningún tipo de problema diario y por la noche te daría tiempo a cargar el vehículo sin ningún tipo de problema. Bueno, pues estamos en Polestar en Madrid, en la avenida de Burgos, como hemos dicho, hemos sacado un consumo excepcional, vais a ver, o sea, alucinante, 15 kilovatios de media, Madrid, Cuéllar en Segovia y otra vez Madrid por el puerto de Navacerrada, y un consumo medio de 16,1 total de los viajes desde Madrid, Bilbao, Madrid. O sea, un consumo excepcional. La diferencia entre la llanta de 19 pulgadas y esta llanta es excepcional. Así que ahí lo dejo. Este coche consume como un Tesla o menos. Así que nada, aquí os dejo este feedback del Polestar 2, en resumen también de todos los coches eléctricos. Podéis ver el resto de vídeos, es donde os explico cómo funciona la frenada regenerativa. En otros vídeos os mostraré también las dimensiones del coche, comparativas con, por ejemplo, un BMW, un i4, un Tesla, un Skoda Enyaq, que es un pelín a lo mejor más grande pero menos eficiente que este coche. En resumen, el coche eléctrico para viajar a diario con distancias largas, desde luego que sí, y es un ahorro tanto económico como muchísimo más cómodo, ya que no tienes ni ruidos, ni vibraciones excesivas y aparte el coste al final de día a día va a ser mucho inferior, ya que no vais a tener que pagar en la mayoría de las ciudades aparcamiento. En algunos sitios ni siquiera pagáis peajes o a lo mejor son más reducidos. Y bueno, pues esto es el resumen. Si estáis mirando coche y hacéis muchos kilómetros, mirar un coche eléctrico porque seguramente os merezca la pena. Así que nada, chao y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros.